Esto es War Thunder, la historia detrás de cada vez. En el vídeo de hoy os quería traer la historia de un avión muy querido por unos y al principio muy odiado. Pues bien, este avión es el FW-190, sí señores, Focke-Wulf, ¿de acuerdo? Focke-Wulf, bueno, fue diseñado por Kurt Tank, ¿vale? Y bueno, en principio parecía un avión al cual nadie quisiera pilotar, ¿no? Ya que tenía un diseño pues al principio que parecía que no fuera pues a tener éxito. Pero bueno, al final las necesidades de la guerra se hicieron evidentes y entonces se dio bastante prioridad. Aunque bien es cierto que antes de la guerra, en el 37 y 39, en esa época, el gobierno alemán ya tenía previsto, digamos, la producción de este tipo de aviones, ¿no? Digamos de alto rendimiento y de grandes altitudes. Pero bueno, en un principio, pues los pilotos, básicamente al ver ese diseño monstruoso de avión con un gran motor, eran bastante reacios, ¿no? Además, era un avión completamente distinto a los demás, porque recordemos que desde los años 30 en adelante, digamos que el avión punta de lanza en la Luftwaffe era el Bf-109, el cual era considerado hasta el momento el mejor, ¿vale? Tarde se dieron cuenta que el 190, al poder alcanzar mayor altitud, podía alcanzar mayor velocidad, pero el problema que principalmente tenían los pilotos era al aterrizar y al despegar, dado que ese gigantesco motor de Estrella, para que no sepa, Estrella es un motor radial, ¿de acuerdo? Que bueno, la ventaja que ofrecía ese motor respecto a los motores en V, que el motor en V es el motor alargado, digamos el que estamos acostumbrados a ver de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Motores a pistón, pero que eran alargados, ¿de acuerdo? Y bueno, básicamente ofrecía una mayor velocidad de reparación, ya que todo estaba mucho más al alcance. Eliminaba el inconveniente de llevar refrigeración líquida, ya que se refrigeraba únicamente por aire, lo cual eliminaba resistencia y peso y todo lo demás. También lo bueno de que tenía el FW-190, el Focke-Wulf, era que el motor era tan enorme, ¿vale? Era tan grande que en combates frontales protegía al piloto, ¿vale? Eso era una de las ventajas principales que buscaron proteger al piloto, porque evidentemente si pierdes al piloto, pues muy mal, ¿no? Bueno, hemos de recordar también que Kurt Tank no se sacó el diseño de la manga. De hecho, se basó en el H-1, ¿vale? Que era un avión pilotado por Howard Hughes. Era un avión de carreras que en su momento, en la década de los años 30 y pocos, logró con ese diseño, ¿de acuerdo? Era un diseño motor radial, motor en estrella, el cual se podría asemejar un poquito el morro a los cazas cero japoneses, en cierta manera. El único problema que tiene el motor en estrella, bueno, no es el único, ¿de acuerdo? Pero uno de los únicos, por así decirlo, los más evidentes, es la falta de aerodinámica. Pero compensan con una muy buena refrigeración en general. Pero claro, el problema hasta ese entonces del motor radial que presentaba, más que nada es que la pérdida de velocidad por aire no compensaba por los caballos. Pero luego al tener ya unos motores mucho más potentes se dieron cuenta de que realmente el motor en estrella compensaba, ¿de acuerdo? Compensaba con creces
la pequeña pérdida de velocidad por resistencia al aire, combinada con la altísima potencia de los motores que adquirieron. Kurtan, de hecho, al inspirarse en el H1 de Howard Hughes, lo que hizo fue instalar una cubierta más aerodinámica al FW190. Lo que pasa que al tener una entrada de aire mucho más estrecha que el motor radial convencional, que la cubierta convencional, mejor dicho, se tuvieron que añadir fans, ¿de acuerdo? Ventiladores detrás de la hélice para que mejorara el flujo de aire hacia el motor y no se recalentaran tanto. En 1939 se hizo el primer vuelo de prueba con el FW190 y lo que comentó el piloto más que nada es que el avión era fantástico en todos los aspectos, tanto en potencia como en maniobrabilidad como en ascenso. El problema que sacó a relucir es que la semejante potencia del motor y la poca entrada de aire hacía que estar dentro de la cabina de ese avión fuera como estar dentro de un horno. Germano soviético de no agresión, el FW190 tuvo que ser, digamos, fabricado en masa, ya que se iba a hacer muy necesario, porque los rusos, bueno, tanto como rusos y alemanes se habían estado preparando durante el es evidente que tan solo era una preparación para la guerra. Pero bueno, el caso es que al final volvieron al diseño original de la cubierta, se eliminó la cubierta aerodinámica para poner la que casi todos conocemos, que es la que tiene la entrada más abierta, ¿de acuerdo? Es la típica, la normal. Ya lo estaréis viendo en fotos. Y bueno, el caso es ese, que aún demostradas todas sus ventajas, los pilotos en su gran mayoría seguían eligiendo al Bf-109. Básicamente porque es un avión que ya tenían conocido, básicamente era un avión que ya estaba en stock, ¿vale? O sea que se disponía de gran cantidad de ellos. Con lo cual, pues, es como que genera más simpatía a los pilotos, ¿no? Es lo típico de mejor malo conocido que bueno por conocer. Por decir algo, ¿vale? Ya entendéis la referencia. Aún con todos los fallos que tenía el Bf-109, que eran bastantes, ¿de acuerdo? Era un avión, dejémoslo claro, era un avión muy aerodinámico, muy veloz, pero aún así poseía bastantes fallos, ¿vale? Por ejemplo, uno de ellos era un tren de aterrizaje muy estrecho, el cual ya los que jugáis a War Thunder ya lo habéis visto, es muy estrecho y en la vida real los pilotos les costaba mucho manejarlo, pero como ya os digo, preferían un avión que ya conocían a algo por conocer. Pero al final se acabó demostrando que el FW era superior en todo, mecánicamente, tanto como en acción. Con acción me refiero en vuelo, ¿de acuerdo? O sea, el motor era mejor, el fuselaje del avión era mejor, se demostró más resistente y bueno, para acabar un poco así con los aspectos físicos y mecánicos del avión, bueno, comentar que las últimas versiones de gran altitud del avión, porque los primeros modelos sí alcanzan una gran altitud, pero como ya digo, más a medianos de la guerra, los bombarderos aliados iban a altitudes enormes, de acuerdo, que los cazas normales como el Bf-109 y el FW normal les costaba mucho alcanzar o directamente no llegaban, con lo cual se usó ya para no tardar tanto, digamos, ¿no? en el diseño de un nuevo motor ni de unas nuevas hélices, se decidió emplear ya el motor ya creado del Junkers 88A4, que muchos conoceréis, que de hecho es uno de mis favoritos en el juego, que es muy bueno, ¿de acuerdo? O sea, para mí es fantástico, está muy bien. Y bueno, como ya digo, se empleó su motor, pues porque ya estaba hecho, era para ahorrar tiempo básicamente, ya que en grandes altitudes el aire es enrarecido, ¿de acuerdo? No es el mismo aire que más abajo, o sea,
tiene diferentes densidades, con lo cual al tener ya el diseño hecho no hacía falta una enorme pérdida de tiempo en diseñar unas palas nuevas de las hélices, que es básicamente el mayor problema que se podían enfrentar. Momento que principalmente estándar que llevaba el avión, el FW-190, eran las dos ametralladoras MG-131 del calibre 13 con 475 balas, nada mal. Luego tenía equipados 4 cañones MG-151/20 de 20 milímetros con 250 proyectiles en la raíz del ala. La raíz del ala significa es la parte que empieza, digamos, a sobresalir del cuerpo principal del tronco del avión, ¿de acuerdo? Y en 140 encadenado fuera de ella. Encadenado significa en la parte más exterior, ¿de acuerdo? También me gustaría remarcar una pequeña cosita. El avión, el FW-190, a pesar de todo, a pesar de pesar 5.000 kilos, destacó por encima de todos los aviones de la época. De hecho, reconocido hasta por pilotos aliados. Y bueno, aquí me gustaría finalizar el vídeo. Ha sido el primero de la nueva serie que intentaré hacer. Y tengo que decir una cosa que me he dado cuenta, ¿de acuerdo? Para los que lleguéis al final del vídeo, he visto que en YouTube se pueden hacer encuestas, ¿de acuerdo? Así que, bueno, los que queráis votar en Twitter también las voy a poner, ya que yo prefería Twitter, pero es que claro, he visto, bueno, de hecho he entrado en razón y bueno, hay gente que me ha dicho que no le va bien en Twitter y yo, vale, lo entiendo, ¿de acuerdo? Así que yo soy quien tengo que adaptarme a vosotros, ya que sois mi audiencia y bueno, de hecho estoy muy agradecido porque recientemente hemos llegado a los 1300 suscriptores. Y no sé, ya el canal es algo un poco más grande, ¿no? Tiene que ser algo un poco más serio. Y bueno, voy a intentar hacerlo de esta manera. Voy a intentar, no lo aseguro, de intentar poner la encuesta en final de cada vídeo en YouTube, ¿de acuerdo? Y bueno, por último, quiero decir que este avión tenía la increíble capacidad de llegar a 685 kilómetros por hora en altitudes de 6.600 metros y de 710 kilómetros hora a 11.000 metros. Quedaos pensando en eso, ¿de acuerdo? 685 kilómetros hora en 6.600 metros y 710 en 11.000. ¿Qué nos deja eso? Pues que evidentemente era un caza preparado para las grandes altitudes. Tenía un alcance de 835 kilómetros, ¿de acuerdo? Y 451 o sea, de tiempo, ¿de acuerdo? O sea, el rato que podía volar. Su techo de vuelo eran 12.000 metros. Os tengo que recordar que a 12.000 metros el oxígeno ni el aire es lo mismo que a menor altitud, con lo cual la alimentación del motor se ve entorpecida, o sea, dificultada, por así decirlo. Y recordar que, bueno, los motores eran fabricados por BMW, ¿de acuerdo? Bueno, aquí lo llamamos BMW, pero está mal dicho, es BMW, la cual fue la primera, si no recuerdo mal, eso ya lo digo completamente de memoria, ¿de acuerdo? O sea, fuera de todos los papeles que tengo aquí apuntados, para que aquí lo escucháis, ¿vale? Que tengo un guión preparado, eso digo fuera de todo eso. La BMW, si mal no recuerdo, fue la primera en diseñar un motor que era capaz de alcanzar más o menos los 9.000, 10.000 metros. Al principio, antes de los 40, me parece. Tenéis que pensar la increíble ventaja frente a todos los países, que era prácticamente impensable que un motor a pistón pudiera volar a esa altitud. Pensad que ni siquiera ahora, bueno, sí, vale, de acuerdo, sí. Los aviones comerciales generalmente no vuelan ni a esa altitud muchas veces, a pesar de ir con motores a turbina, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que sí que se llega, pero no suele ser muy frecuente. Imaginaros lo que debía ser el reto de ingenio de diseñar aquellos motores. Es algo que no... Es sencillamente impresionante
no sé, la inventiva de aquellas personas, ¿de acuerdo? Es sencillamente impresionante, no hay más que decir. Bueno, también decir que era capaz de llevar una bomba de 500 kilos. Opcionalmente, evidente. Se le podía cargar en la barriga una bomba de 500 kilos. ¿Qué nos deja eso? Un caza fantástico a grandes altitudes y a bajas también. Mucha maniobrabilidad, mucha velocidad, mucho alcance. Y además, con una gran capacidad de bombas. Porque recordemos que es que 500 kilos es media tonelada. Poca coña. Así que bueno. Espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis, si no estáis suscritos, suscribiros, darle like, compartidlo y sobre todo, dejadme vuestra opinión cómo mejorar el vídeo en la caja de comentarios. Ya me iba a hacer yo ahí un lío. Así que nos vemos en el siguiente Historia de los vehículos de War Thunder. Y acordaos de votar.